Buenas tardes a todos nuestros suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal donde todo el contenido que venimos desarrollando a lo largo de estos meses, a lo largo de este 2025, viene siendo con muchísimo sentido crítico. Agradecidos a las personas que continuamente escriben, que continuamente me acompañan en los programas y dejan en el cajón, dejan en los comentarios bueno, sus opiniones sobre el programa, sus recomendaciones y sus críticas, especialmente a Rosa, a Magali, que no se pierden ninguno de mis programas y siempre me están comentando, lo valoro tremendamente, a Álvaro, tengo también acá a Noelí, a Lourdes, que me dejó por ahí unas bendiciones, un mensaje bastante bonito y muchas gracias, porque se ve que son cargados de buenas energías. Y también a una suscriptora que tiene como nombre, como nickname, la Mona Lisa, que deja mensajes también bastante profundos, bastante analíticos. Bueno, entremos en materia. Por acá el día de hoy invitamos a don Pedro Pedrosa, teniente de navío retirado para los que no lo conocen, de Venezuela, politólogo, además de licenciado en Ciencias y Artes Navales. No sé si el título, Pedro, son Ciencias y Artes Militares, mención naval. No, de hecho no son artes, es licenciado en ciencias navales, ese es el Ah, título, mira. mención electrónica. Yo en algún Mm, momento de mi vida fui, creo que aún soy, pero soy muy flojo para eso, era muy hábil matemáticamente. ok, Y seguramente la matemática te ofrece una estructura de pensamiento coherente, lógica. y Eh, crítico. Yo creo que lo sigue siendo. Entonces, bueno, lo que pasa es que la puse en desuso, pero yo llegué a derivar e integrar y además llegué a hacer esos gráficos de curvas con los que se hace análisis de operaciones. Me gustaba, pero después le metí más a esto. Yo siempre estoy agradecido que me invites a tu programa. Además, les quiero contar que le he pedido a Eduardo que sea sponsor y patrocinante de mi proyecto Polemos Academy. Pueden entrar en 3W o www.polemospolitic.com y ahí van a conseguir los cursos. Y además dense una vueltica por mi canal. Soy Pedro Pedrosa, mi canal de YouTube, que si bien lo tengo abandonado, siempre estaré dándole caña a alguien en algún momento en lo que el trabajo que hago actualmente me lo permita. Dicho esto, quedo a tus más enteras disposiciones para hacer esta breve explicación de, tengo entendido también que esto va a ser un seriado, ¿no? O sea, de que vamos a ir evolucionando en el tema. Es correcto, Pedro. Bueno, yo, así como tú agradeces, yo también agradezco porque valoro mucho tu tiempo y tu conocimiento, porque Pedro, además de, como mi persona, haber sido militar, también se preocupó por cultivarse en los paraninfos académicos sobre las ciencias políticas y algunos otros temas. Entonces, somos afines en ese tipo de, digamos, de áreas y de, digamos, de experiencia de vida y lo valoro tremendamente. Pero además, Pedro tiene una comprensión muy amplia de la política, no solo venezolana o latinoamericana, sino también española. Y eso tiene sus razones y su porqué. Además de vivir acá, es hijo de españoles o hijo de españoles, pero, y obviamente él es español, pero nacido en Venezuela. Entonces tiene un background ahí bastante interesante. Este programa se va a llamar, vamos a poner, a ver qué título le ponemos, Pedro, algo así como Venezuela para Dummies o Venezuela, cómo entender Venezuela si no eres venezolano. Y viene referido porque algunos amigos, que además aprovecho para saludarlos, a Víctor Martínez, a Raquel y algunas otras personas de acá, españoles, me dicen, Eduardo, yo veo tus programas, pero no entiendo casi nada porque no sé muy bien el contexto. Entonces, queremos darle no solo a estas personas, sino a los que están en Latinoamérica, que no son venezolanos, o en Norteamérica, o quizás en Tailandia y en Asia, pero no son venezolanos, cómo entender Venezuela. A ver, Pedro, ¿cómo hacemos estas cápsulas y cómo empezaríamos esta serie de programas de cómo entender Venezuela o Venezuela para no venezolanos? Bueno, yo creo tener una tesis bastante completa, o por lo no completa, siempre va a tener sus lagunas, pero creo que bastante certera de cómo se gestó la tragedia venezolana. Desde una perspectiva académica. Yo sé que tú eres amigo, y aprovecho para mandarle un saludo, pues me parece que hace un trabajo genial
de Daniel Lara. Él echa el cuento desde la perspectiva de los actores, ¿no? O sea, él conoce a la gente que está metida dentro del burdel, por llamarlo de alguna manera. Yo trato de explicarlo de cómo se construyó el burdel. O sea, yo que sí uso ¿Quién hizo el mucho, registro mercantil? yo que sí uso mucho en análisis lo que yo llamo la naturaleza de los actores, pero esos actores se desenvuelven dentro de una estructura. Y aquí es donde probablemente yo discrepe con Lara Farías, que es un defensor a ultranza de todo lo que fue del periodo democrático venezolano, al cual posteriormente el chavismo bautizó como la Cuarta República. Esa estructura se montó con la infortunada caída del general Marcos Pérez Jiménez. ¿Por qué digo infortunada? Porque durante los 5 años, en realidad, no fueron 10, fueron 5 años de gobierno de Marcos Pérez Jiménez, ya que previamente hubo una junta militar presidida por Suárez Flamerich, y luego, a partir del 53, asume la presidencia Marcos Pérez Jiménez. Por lo menos Venezuela tenía un proyecto, iba en una dirección, le llamaban el nuevo ideal nacional. Y nos guste o no, pueden echar espuma por la boca o sangrar por los oídos, pero el crecimiento de Venezuela en esos 10 años fue abrumador. Basta con ver las cifras macroeconómicas del Banco Central de Venezuela, que no sé, en algún momento llegué a verlas en su página oficial, no sé si aún está. ¿Qué pasa? Que con la caída de Marcos Pérez Jiménez se instaura lo que se llama el Pacto de Punto Fijo, sobre el cual se sientan las bases de la incipiente democracia venezolana. Ese pacto de punto fijo es explicado por un politólogo que yo creía que era venezolano, en realidad es español, guipuzcoano, fundador de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, junto con García Pelayo, otro español, que por cierto fue ministro de Justicia de Felipe González. Pero en este caso se trata de Juan Carlos Rey, no del rey Juan Carlos, sino de Juan Carlos Rey. Él tiene 2 obras que hay que leerlas para entender Venezuela, que son El futuro de la democracia venezolana y La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élite. Oye bien esta segunda parte. Pacto populista de conciliación de élites. Eso fue la Cuarta República, un pacto populista de conciliación de élite. Yo como cada vez menos explico esto, o sea, en menos ocasiones se me olvidan, pero él describe ese pacto populista como clientelar, utilitario, clientelar demagógico, utilitario, y siempre se me olvida la otra palabra, pero él las describe con 4 palabras. Eso fue la Cuarta República. Eran 2 élites políticas asociadas a una élite económica que se repartían la renta petrolera. Y eso quedó instaurado en lo que llamaban el pacto de la Guanábana. Verde por fuera, blanco por dentro, que en realidad era más blanco por todos lados, porque quienes gobernaron la mayor parte de eso que llaman Cuarta República fue Acción Democrática. Era un mecanismo de distribución de renta petrolera en el cual esa renta llegaba a la población en forma de migajas. Que si las máquinas de coser para las madres emprendedoras, que si las viviendas de interés social. A los españoles que ven este canal, las viviendas de interés social en Venezuela es el equivalente a las viviendas de protección oficial aquí en España. Y esto es algo que los españoles deberían entender muy bien, porque a nosotros en Venezuela nos decían que los pactos de la Moncloa se firmaron inspirados por el pacto de punto fijo. Y yo decía, coño, somos como que muy arrogantes, ¿no? Para decir, bueno, pues ¿saben qué? Sí, los pactos de la Moncloa fueron firmados, fueron signados bajo la misma égida que el pacto de punto fijo. En esta oportunidad eran dos partidos políticos, uno de ellos revivido por la CIA y por la socialdemocracia alemana, como es el PSOE,
que se iban a repartir el, el cotarro. Cuando uno llega a España y escucha que además la consigna de la transición era café para todos, uno termina de decir, vale, sí lo hicieron según el pacto de Punto Fijo. ¿Qué pasa? Que en el pacto de Punto Fijo dejaron por fuera a un grupete, que fue el Partido Comunista. En España no. De hecho, Santiago Carrillo, uno de los asesinos de Paracuellos de Jarama, o el principal responsable de los asesinatos, del genocidio ejecutado por la Segunda República en Paracuellos de Jarama, fue constituyente. O sea, Santiago Carrillo fue uno de los redactores de la Constitución española. Pero el pacto básicamente consiste en lo mismo, tenemos unos ingresos, esos ingresos se reparten entre la élite política a través de cargos, contratos, a través de empresas de mis amigos, etcétera, etcétera, Ministerios. etcétera. Ministerios, claro, claro, a eso me refiero con cargos. Cargos desde ministro hasta concejal en un ayuntamiento. Bueno, así funcionaba Venezuela. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo. A mí me parece Empresa Polar una empresa súper desarrollada, magnífica, pero siempre me pregunto, ¿por qué no hay 20 empresas como Polar en Venezuela? Ah, porque los Mendoza eran principalísimos beneficiarios del Pacto Populista de Conciliación de Élite. Empresa Polar, su producto bandera es la harina de maíz a la cual nosotros los venezolanos llamamos pan, porque es la marca más. Entonces, el día que Eduardo Figueroa y Pedro Pedrosa pegaron un loto, un quino, un cupón de la 11, el que ustedes quieran, y dicen, vamos a fabricar harina pan en Venezuela, harina de maíz precocida. Y hacemos nuestra estructura de costo, estoy hablando en periodos de la Cuarta República, del periodo democrático venezolano, cuando hacíamos nuestra estructura de costo, decíamos, no podemos. ¿Por qué? Coño, porque nosotros vamos a vender el kilo de harina de maíz en 4.000 bolívares y Lorenzo Mendoza lo vende en 2.000. ¿Por qué? ¿Por qué lo vende en 2.000? Porque había una cuestión que llamaban dólares preferenciales, de los cuales ellos siempre se vieron beneficiados. Con lo cual, podían comprar maquinaria a precio de gallina flaca y luego al ponerla en sus inventarios, ponerla a precio normal de mercado internacional. Entonces siempre se vieron beneficiados. Así pudiésemos nombrar otros grupos empresariales que siempre se vieron beneficiados. Por lo menos en el sector de las telecomunicaciones, creo que tanto Eduardo como yo nos criamos con 4 canales. De repente Eduardo vio un poco más ya estando más pequeño. Pero esos 4 canales eran Radio Caracas Televisión, Venevisión, el Canal 5, que es el equivalente a la 2 aquí en España, un canal cultural, y Venezolana de Televisión, que es el equivalente a la 1 aquí en España. Eso entre otras cosas porque había canales, no recuerdo cómo se llama el canal que funciona en el estado Lara, en Barquisimeto. No sé, pero ya a mediados de los 90 te iba a decir que empezaron a salir televisoras regionales. Recuerdo que Vale, la de Aragua era TBS. no recuerdo cómo se llamaba, pero yo sí recuerdo que ellos en particular tenían, o sea, habían creado una parrilla importante, tenían una estructura y lo único que les faltaba era que el organismo rector de las telecomunicaciones en Venezuela les permitiera aumentar la potencia de transmisión para tener alcance nacional. Bueno, tanto los Bulton a través de 1BC como los Cisneros metieron todo el dinero que podían al gobierno para que eso no, Teleoccidente, no recuerdo, un canal, sé que ellos fueron, después entró Camero con mucho dinero y apareció Televen, entonces pasó a formar parte de la casta. Pero en todo caso, lo que quiero hablar del pacto populista de conciliación de élites es que los verdaderos beneficios de los ingresos del país estaban en manos de muy, muy escasas, poquísimas personas. Y eso generó aquí le llaman una casta política, que básicamente usufructuaba el sistema en la misma dirección, aunque en apariencia se estuviesen alternando en el poder. Eso funciona tal cual en España a través de los pactos de la Moncloa de una manera mucho más sádica, hay que decirlo. ¿Por qué?
porque en Venezuela funcionábamos con los ingresos generados por la enorme ubre de la renta petrolera. En España funciona metiéndole la mano en el bolsillo a los españolitos. Y uno no entiende cómo los españoles no se emputan y se cabrean escuchando las cifras de desfalco que se pueden escuchar en cualquier canal de televisión. Ojo, a pesar de la censura que tiene la televisión en España, y ver ese montón de ceros y saber que él únicamente va a ganar 1.000 euros al mes. Y que de esos 1.000 euros, los otros 1.000 que no ganan fue porque ya se los pagó el jefe, pero el jefe no se los paga a él, sino que tiene que pagárselos al Estado para justificar IRPF, cotizaciones de seguridad social y otra cantidad de... y de los 1.000 euros que te queda, cuando vas al mercado vas a pagar todavía el 21% de IVA. ¿Ok? Entonces, es el mismo sistema de privilegios para una casta política en el cual los ciudadanos quedan jodidos. Cuando llega Chávez al poder, hay que aceptar que Chávez no cambió nada. Chávez lo que hizo fue que si los otros metían la mano hasta acá, hasta la muñeca, él la metió hasta el hombro. ¿Ok? Y básicamente lo que hizo fue desplazar la élite político-empresarial y crearse su propia élite. Y en esa creación de su propia élite, agarró a los que estaban en el Pacto de Conciliación de Élites de la Cuarta República, básicamente Acción Democrática y COPEI, con sus evoluciones posteriores, primero Justicia, Vanidad Personal, un nuevo ADECO, ADECO Buscando Puesto y todos esos partidos. Todo esto que estoy diciendo son acrónimos de los partidos políticos en Venezuela, pero dicho con lo que verdaderamente son. O sea, Voluntad Popular, Vanidad Personal. Esa es la secta de adoración a Leopoldo López. Hacia el ungido. Alianza Bravo Pueblo es ADECO Buscando Puesto, pues son todos ADECO reconcomiados que se quedaron sin curro y entonces estaban buscando. Un nuevo tiempo es un nuevo ADECO y así sucesivamente. Y primero inmundicia, pues primero justicia. Eso. Los agarró a todos que se repartían el poder y los puso a hacer su contraparte, en la cual no se van a repartir el poder, pero van a seguir recibiendo las migajas que caen desde el poder. Pedro, y para aclararle a las personas que tienen duda, ok, porque como se desvirtúa tanto la información, al pasar el charco, decimos nosotros bromeando, al pasar el océano, entonces las personas dirán, bueno, pero entonces esos partidos que nombraste son partidos de extrema derecha, ¿no, Pedro? Por favor, acláralo. No, en absoluto. A ver, también hay que decirlo con... Ese es un proceso que en Venezuela ocurrió en un sentido y en España está ocurriendo el mismo proceso, pero en sentido contrario. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se firma la Constitución del 78, ya te voy a decir, UCD, la UCD, Unión de Centro Democrático de, ¿cómo se llama el aeropuerto de Baraja? Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era un individuo que venía de Falange. Era de los tipos más, del partido más emblemático, que nunca fue un partido grande, pero era el más emblemático de lo que Franco constituyó como el Movimiento Nacional. Eso era la derecha. Y ya dije que a través de una operación gestada por la CIA y por la socialdemocracia alemana de Willy Brandt, se vuelve a insertar el nefasto PSOE en la geografía política española. Cuando se firma la Constitución del 78 había dos claras tendencias ideológicas, la derecha conservadora y la socialdemocracia, que por cierto, la socialdemocracia, muy reciente socialdemocracia del PSOE, porque el PSOE se manifestaba como un partido marxista hasta que Felipe González toma el control del partido en el Congreso de Surenses. Eso es una localidad francesa donde se reunían los mugrosos socialistas estos durante la dictadura franquista. Y entonces en el Congreso de Surenses dicen, vamos a abandonar el marxismo y nos cambiamos la chaqueta para la socialdemocracia. Ok, entonces, ¿por qué digo que en Venezuela ese proceso fue en un sentido y en España en sentido contrario? Porque en
instado de una u otra forma por la bonanza petrolera venezolana. O sea, no había necesidad de crear riqueza porque la riqueza ya venía dada. Entonces, los dos partidos que emergen de la caída de Marcos Pérez Jiménez, emergieron tres: Acción Democrática, COPEI y URD, Unión Republicana Democrática, que desapareció en los primeros 5 años, a pesar de Jovito Villalba. Pero bueno, los dos partidos que quedan en pie del Pacto Populista de Conciliación de Élite nunca tuvieron una vocación, COPEI nunca fue un partido de vocación liberal, económico, conservadora, moral, sino que era la misma socialdemocracia con como lo era Acción Democrática. De hecho, nosotros podemos hablar del Partido Social Cristiano COPEI, cuando la inspiración original de COPEI no es social cristiana, su nombre más bien sería Demócrata Cristiano, que es el partido de Angela Merkel y del nuevo canciller alemán, que no recuerdo. Scholz. Scholz acaba de salir. Ya, ya, ya. Frex, una cuestión, no recuerdo el nombre de él ahorita. ¿Qué pasa? Que no había una alternabilidad ideológica en Venezuela. En España, esa alternabilidad ideológica se diluyó prácticamente después de José María Aznar. Ya Aznar, hay que decirlo, había dado muestras de sus complejos. ¿Ok? Aznar hizo un buen gobierno, hay que reconocerlo. Durante los 8 años de Aznar, España vuelve a crecer. Parecía que España volvía a ser potencia en el planeta, pero tenía que venir el malnacido embajador de Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero, quien llega de una forma muy sospechosa, además. Llega de una forma muy sospechosa, hay que decirlo, pero eso no será tema en que, porque los que todavía están peleando entre si los atentados de Atocha los hizo ETA o los hizo la yihad islámica, pues déjenme decirles que no fue ni lo uno ni lo otro. Fue Zapatero. Él sabía. O sea, eso fue una conspiración urdida. Yo sugiero que vean el documental, son 10 capítulos de 1 hora cada uno, de un grupo que hacen un trabajo fenomenal aquí en España que se llama Terra Ignota. ¿Ok? Lo anoto. Terra Ignota. ¿En qué plataforma está? Está en YouTube. Está en YouTube. Ellos hacen un documental siguiendo a pie y juntillas cronología de la información que iba apareciendo y resultados del juicio que se llevó a cabo a los chivos expiatorios, a los cabezas de turco que metieron presos por ese atentado. Eso fue una conspiración, sí, ya me lo terminan de sacar, más de inspiración francesa marroquí que de yihadismo, de ETA, de cualquier otra cosa. Que por cierto, o sea, España es el único país que recibe una agresión de un enemigo externo y se inventa una mentira para justificar al enemigo externo y hacerlo ver de otra manera. ¿Por qué? Porque la transición española se vio afectada en particular por un evento que todo el mundo pasa por alto, que es el asesinato del presidente de gobierno durante la última época del franquismo, el almirante Luis Carrero Blanco. Ese atentado, que la bomba que pusieron, como dicen aquí, tela marinera, la bomba que le pusieron al coche de Carrero Blanco hizo volar el coche por encima de un edificio de 5 pisos y cayó en el patio interno del edificio. ¿Ok? Sí, la puso ETA, pero ETA ayudada por ¿quién? Por la CIA, por los Estados Unidos. Porque la transición en manos de Carrero Blanco o con la figura de Carrero Blanco hubiese sido mucho menos amoral de lo que terminó siendo la transición española. ¿Por qué? Porque no me digan que no, porque un ministro de Felipe González llamado Alonso Guerra dijo: a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Pues bueno, lo lograste, Alfonso Guerra. A España no la conoce ni la madre que la parió. Entonces, yo
lo que quiero hacer énfasis, porque podemos seguir avanzando en otras entregas, lo que quiero hacer énfasis más allá de los actores es en cómo se instala el sistema, cómo funciona. La diferencia entre cómo funciona el sistema en Venezuela y en España es el origen de los recursos. Pero básicamente el sistema que necesita dos, no enemigos, sino dos fingidos antagonistas que dentro de fingir ese antagonismo son ambos celosos protectores del sistema que les da de comer. ¿Qué vendrían siendo, Pedro? Bueno, en el caso de Venezuela, fueron inicialmente Acción Democrática y COPEI, hoy son gobierno y oposición en cualquiera de sus múltiples, diversas, varias versiones: Coordinadora Democrática, Mesa de la Unidad Democrática, Sindicato Único de Oposición, etcétera. Y en España, Partido Popular y PSOE. O sea, ¿quién cree que el Partido Popular? O sea, ¿quién cree que hay en Venezuela alguien que tenga la honestísima intención de cambiar el modelo de usufructo de la renta petrolera como principal músculo financiador? Y te tengo una noticia: no se puede cambiar, al menos no en corto plazo. ¿Porque yo no lo quiero? No, porque el país está en la ruina absoluta. Claro, tú me vas a decir, bueno, un modelo mixto. Sí, por supuesto, y traemos inversiones extranjeras y tal, pero el Estado venezolano, no sé, dentro de 10, 15, 20, 30 años, cuando termine de caer el chavismo, va a requerir de un músculo económico para, literal, llenar estómagos famélicos. Claro, mira, veía por allí una entrevista donde un economista decía, además que estos datos están por ahí, ¿no? Muy a pesar de que el chavismo no publica datos, en este momento, 8 de cada 10 dólares que entran a Venezuela lo hacen por la difícil comercialización de petróleo que tienen. Entonces, el tema de rescatar Venezuela, muy aparte de crear un modelo mixto, va a ser bastante complicado, pero bastante complicado. Bueno, pues eso. Primero, cómo se instauró el sistema? Ojo, este sistema es replicable en varios países. Sí, Pedro, disculpa que te traje ahí porque sé que vamos a intentar hacerlo no tan largo hoy. También para explicarle a los no venezolanos que el gran problema no es que bueno, el principal problema ha sido el chavismo, pero otro de los grandes problemas es la oposición a la medida que tienen, que es lo que ocurre actualmente también en España y en algunos otros países. Es decir, la oposición no es una solución, es parte del problema. Vale, si le pasé por encima de puntillas, me disculpo. Pero creo haber dicho en algún momento frases como antagonismo fingido o usadores, usufructuantes o beneficiarios del sistema. En el Pacto Populista de Conciliación de Élites de Juan Carlos Rey, los beneficiarios del sistema eran Acción Democrática y COPEI. Ellos se alternaban el poder. Con Chávez, los beneficiarios del sistema siguen siendo chavismo y lo que conocemos como chavismo y oposición. ¿Por qué? Porque hay opositores que siguen participando de eso que llaman juego democrático, con lo cual legitiman al poder, y el poder, bueno, sea que que ganaron una gobernación, o que les dan un cupo para vender petróleo de PDVSA, o que le pasan una platica por debajo de la mesa, siguen beneficiándose del sistema. El único golpe de timón que da Chávez para diferenciarse de la Cuarta República es: mira, aquí no nos alternamos, aquí mando yo. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Ojo, porque el sistema español, idéntico al venezolano, se había acostumbrado a alternar
Pedro Sánchez no quiere alternar. Y con la que le está cayendo a España, el tipo dice que está preparando unas mega elecciones para 2027. O sea, que ganas de irse no tiene. ¿Por qué? Y entonces aquí vuelvo, esto es una reiteración, porque ambos actores, entendiéndose el nivel de actores, partidos políticos, no personas, ese es otro nivel de actores, ambos partidos políticos del sistema, reitero, fingiendo estar en conflicto, son en realidad preservadores del sistema. El interés de ambos es que el sistema siga funcionando como funciona porque eso es lo que nos da de comer. Y en ese interés de preservar el sistema, unos se van tapando las miserias a los otros. Entonces, ¿hay casos de corrupción? Bueno, quedan como una anécdota televisivo, que es lo que los españoles llaman y tú más, ¿verdad? Es que ustedes se robaron los Jerez de Andalucía Y tú más. y tú tienes la Gürtel y la Kitchen, ¿verdad? Mira, fíjate, Pedro, yo que veo en las mañanas el telediario que le dicen acá, el noticiero, no sabía que eso era un término ya, digamos, instaurado, porque a mí lo que me da risa cuando veo las denuncias, tal, es eso. Es que no sé cuántas, tal político, para no caer ahora en debates y en apellidos, le descubrieron que tenía 5 prostitutas. Y entonces en la defensa es, no, pero es que el otro tenía 6. O sea, Bueno, pero es que acabamos de enterar. Yo ayer, en un programa de televisión al que yo asisto, yo lo dejé entrever, pero nadie lo entendió. Que entonces Pedro Sánchez es el jefe de los Sopranos, pero su hermano David Sánchez es el jefe de los Soplanos. O sea, resulta que en el meollo que él estaba metido estaba su pareja masculina, que era el presidente de la Diputación de Badajoz, el cual renunció a la presidencia de la Diputación de Badajoz para hacerse diputado y aforarse, haciendo renunciar a 5 diputados que estaban por delante de él. Entonces aquí tenemos la banda de los Sopranos, la de los Soplanos, la de los Comecoños, ¿verdad? Porque lo de Ábalos, o sea, a mí me hubiese gustado conocer a Ábalos de soltero. Ábalos, O sea, Ábalos es un personaje de los Simpsons. el- Ábalos es el alcalde Diamanti, creo que se llama, de los pero, Simpsons. pero, o sea, yo de soltero hubiese flipado, salvo por la droga, que yo jamás en mi vida, pero este tío se montaba 15 sobrinas. O sea, yo me imagino cuántas hermanas tiene Ábalos pariendo. Se montaba 15 sobrinas y las metía en el parador de Teruel, donde volvían mierda a la habitación y ande usted a saber qué hacían mientras destruían la habitación. Y lo peor, y aquí vuelvo con una analogía, pero la vamos a dejar para otro día, lo peor es que hay gente que dice, aguanta Pedro, que nos viene la... Como había gente en Venezuela que comiendo mierda, literal, Déjenlo gobernar. déjenlo gobernar. O sea, es como en Venezuela decía, es para no creérselo, aquí dicen, es acojonante, es para alucinar, pero dígame una cosa, los amigos españoles de Eduardo que ven este programa y a quienes invito a ver mi canal, y me vean, soy Pedro Pedrosa. ¿De verdad ustedes se creen mejores por ser europeos? ¿O creen que están a salvo? No lo están. Primero les voy a decir una cosa, así se lo voy a decir a ver si me sale con acento. Primero que os voy a decir, vosotros no sois europeos. Europa odia a España desde el Concilio de Trento. ¿Ok? Vosotros sois hispanos y por tanto, tal vez el imperio más importante que ha existido sobre el planeta. Como vosotros sois los creadores de nosotros, lo que hay allá es idéntico a lo que tenéis acá. Vuestro modelo político y el nuestro allá en Venezuela es lo mismo. Y los votantes reaccionan exactamente igual. Ya os digo, la Charo que dice, aguanta Pedro, es el mismo chavista que decía, adelante comandante. No sois distintos, no sois mejores,
Y contrario a lo que podáis pensar, esa es vuestra fortaleza, porque España no va a ser salvada por Europa, ¿ok? A ver si os lo metéis en la cabeza, chato. Venga. Bueno, Pedro, mira, como estamos contratiempo, el próximo programa de Venezuela para no venezolanos tenemos que ir desarrollando otras cosas. De una vez deja acá un abreboca de qué vamos a hacer qué vamos a ver en el segundo capítulo, en la Pues segunda esto entrega. mismo, vamos con el tema de el perfil, el perfil del votante, el perfil del venezolano, y lo voy a hacer además, así como hoy les hablé de Juan Carlos Rey y de la crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites, pues para desarrollar eso le vamos a hablar de Manuel Barroso, que tiene un libro que se llama La autoestima del venezolano. Brutal ese libro, extraordinario. Se me ha olvidado Manuel Barroso. Bueno, Pedro, mira, como siempre estamos ahí corriendo tras el reloj, un fuerte abrazo, de verdad un honor y gracias por tu conocimiento. Y bueno, vamos a hacer de esto por lo menos unas 3 o unas 4 entregas si son necesarias, además que lo disfrute mucho. Me alegro, Eduardo. Muchísimas gracias. Les recuerdo www.polemospolitic.com. Formación online. Inscríbanse en los cursos. Vamos a darle caña duro con eso. Que están bastante interesantes. Recuerden compartir, criticar y si les parece de utilidad nuestro contenido, pues multiplicarlo. Un fuerte abrazo y que tengan feliz semana.